Muchas gracias. Quisiera empezar rindiendo homenaje, antes de entrar en la materia, a Pavel Adamovich, que acaba de morir asesinado tras el ataque que sufrió ayer el alcalde de Gdansk, auténtico defensor de los derechos y de las libertades en esta Europa amenazada por la emergencia de fuerzas oscuras. Su asesinato es una tragedia europea y quiero empezar hoy mi intervención rindiéndole homenaje y diciendo que su pelea por las libertades y los derechos es la pelea y seguirá siendo la pelea de todos y todas. También quisiera empezar agradeciendo a Marisa Matias por la elaboración de este informe, así como a los equipos que han hecho posible que hayamos puesto por primera vez una cuestión central, como es la fiscalidad, en el centro de las políticas de igualdad de género. No podemos seguir ni un minuto más en un ámbito tan fundamental que define nuestro modelo de bienestar y nuestros recursos y cómo afrontamos, cómo recaudamos y cómo gastamos nuestros recursos, que esto se haga sin ningún tipo de perspectiva de género. Y es importante porque permite ir a la ofensiva en una agenda de igualdad de género que debe ser extremadamente ambiciosa. Tengo que decir que en los 4 años que llevo aquí hemos tenido una agenda de igualdad extremadamente tímida. La mayoría de directivas de igualdad en el Consejo están paradas, ya sea Women's on Board, ya sea también todo el proceso que tuvimos que hacer con la retirada de la directiva de permisos de maternidad. También las dificultades que estamos teniendo con la ratificación del Convenio de Estambul. Hemos tenido una legislatura extremadamente tímida en materia de igualdad. Y tenemos que ser conscientes que en estos momentos hay fuerzas que están emergiendo de una manera brutal a escala de la Unión Europea que están poniendo en cuestión principios fundamentales, como por ejemplo que se ponga en cuestión que existe la violencia de género en estos momentos por parte de formaciones políticas que están teniendo muchísimos votos en la Unión Europea, como por ejemplo acabamos de ver recientemente en Andalucía. Y, por cierto, quiero celebrar a todas las personas que saldrán mañana a la calle en España en solidaridad con las mujeres andaluzas tras el aberrante acuerdo al cual se ha llegado, que también, por la participación de ese partido, es una auténtica vergüenza de cara a la igualdad de las personas. Pero estas fuerzas están poniendo los fundamentales en cuestión. No podemos estar en estos momentos volviendo a debatir si existe o no violencia de género. Tenemos que ir a la ofensiva con una agenda de igualdad de género que sea realmente ambiciosa, combatiendo la violencia, combatiendo las desigualdades salariales y poniendo nuevas formas de discriminación que no se han tratado nunca. Por ejemplo, la fiscalidad, que es de lo que trata este informe. Y, por lo tanto, empezar a tener políticas públicas que analicen cómo nuestros sistemas tributarios, tanto en imposición directa como indirecta, atajan la desigualdad es muy importante. Y este informe, por ejemplo, si cogemos la cuestión de la fiscalidad directa, establece cómo muchos Estados miembros de la Unión Europea hemos visto que la obligación de hacer o la posibilidad de hacer tributaciones sobre la renta conjuntas desincentiva que el segundo proveedor de esa declaración acceda al mercado de trabajo. Y eso es una discriminación directa que fomenta que la mujer tenga dificultades para el acceso al mercado de trabajo. O si cogemos la fiscalidad indirecta, y eso muchos movimientos en muchos países, en Francia y en otros países lo han señalado, ¿cómo puede ser que en estos momentos productos que son de primera necesidad para las mujeres estén cargados con un IVA de lujo? Esto es absolutamente intolerable. Y también, otra de las cosas que señala el informe que es muy importante, hay que ver cuáles son las pautas de consumo diferenciadas entre hombres y mujeres, y si se analizan, se ve de una manera muy clara cómo las mujeres en estos momentos soportan más IVA de media que los hombres. Por lo tanto, ni el semestre europeo, ni todos los debates que estamos teniendo sobre fiscalidad, que los hemos tenido de una manera muy importante en este mandato, pueden seguir haciéndose siendo absolutamente ciegos ante la cuestión de la igualdad de género y la fiscalidad. Y por eso, este informe, y con esto termino, lo que hace un llamamiento es que a partir de ya, y sobre todo en la próxima legislatura, abordemos este fenómeno de manera ambiciosa y recuperemos esa agenda de igualdad de género ambiciosa y valiente que es lo que necesita la Unión Europea. Muchísimas gracias.